Buenas noches, amigos televidentes. De nuevo con ustedes en su programa Debate Jurídico, órgano de difusión de la Academia Dominicana del Derecho. Estaremos debatiendo con ustedes en el día de hoy sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que refiere sobre el otorgamiento del auxilio de la fuerza pública para desalojo y la declaración del litigante temerario. La situación judicial y política del Partido Revolucionario Dominicano, la promesa hecha por el presidente Danilo Medina de construir 10.000 aulas en su primer año de gobierno, la veda decretada por el gobierno haitiano a la importación de plástico de la República Dominicana y la aprobación del reglamento para el otorgamiento de pensiones solidarias por vejez. Buenas noches, Hilario. Buenas noches, Julio, ¿cómo te sientes? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Mira, como es de costumbre, siempre identificamos algún tipo de decisión del Tribunal Constitucional o la Suprema, y para esta semana tenemos dos sentencias que, a pesar de que había muchas, uno por razón de tiempo tiene que siempre elegir dos o tres, y en la primera es relacionada a lo que es el litigante temerario. Tú que has litigado y, bueno, los amigos televidentes, aquellos que han litigado, saben lo que significa eso. E incluso, aunque venga de una orden ejecutiva tomada en el 19, en el gobierno de intervención norteamericano, se ha mantenido porque luego fue ratificada por una ley del 2 años posterior, y los tribunales la han mantenido. Sin embargo, esa legislación tenía dos aspectos, uno civil y otro penal. Es decir, el civil era la condena pecuniaria al pago de las costas, la declaratoria de litigante temerario por haber utilizado mecanismos, vamos a decir, chicaneros, pero la parte penal de que usted podía ser perseguido y sometido a prisión por un tribunal que no necesariamente fuera el penal, podía ser un tribunal civil o podía ser un tribunal de tierra. En este caso, Julio, el Tribunal Constitucional, luego de haberse sometido un recurso de inconstitucionalidad en el 2002, declaró inconstitucional el artículo número 4 de esa orden ejecutiva, el cual hablaba solamente de la pena, de la criminalidad y de la prisión. Entonces el resto de la ordenanza sigue vigente. Sí, Hilario, aquí vivimos nosotros analizando decisiones del Tribunal Constitucional, y la verdad que uno, como apasionado del derecho, apasionado de la jurisprudencia, uno se maravilla por la diversidad de temas que abarca el Tribunal Constitucional y la actitud vanguardista que asume en el análisis y juzgamiento de estos temas. Porque la verdad, Hilario, que para los nobles abogados, los jóvenes abogados que se inician en el litigio, siempre la posibilidad de que por cualquier error procesal puedan ser procesados como litigantes temerarios, es un hándicap que impide un poco el desarrollo armónico de la carrera de abogado y que se desarrollen como litigantes. Y esa es una práctica que han utilizado también abogados que son, ellos sí son temerarios, juegan un poco al miedo, al terror, y usan como práctica siempre poner una querella penal a un notario, someter al notario, someter a la contraparte para neutralizarlo e impedir que el proceso que se conoce en los tribunales no llegue a su final porque la parte ha sido sometida como litigante temerario. Y además, evidencia y cada día se va despejando más el criterio del choque de trenes. Por ejemplo, aquí lo que hace el Tribunal Constitucional es que se alinea con lo que ha sido el criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia en lo cuidadoso que debe ser un juez para declarar a un abogado litigante temerario o a un accionante en la justicia, y ha establecido que el ejercicio de una acción no da derecho a reparación de daños y perjuicios, ni da derecho tampoco a que el demandante o su abogado sea declarado como litigante temerario. De manera que esta declaratoria del Tribunal Constitucional, Hilario, sí, lo que hace un poco es despejar el panorama, darle mayor seguridad a los litigantes en los procesos de que puedan ser víctimas de los abogados chicaneros que pretenden neutralizarlo a través de una tratativa de esta naturaleza. No, pero además de eso, tú también tienes, porque el Constitucional lo que busca es que por un delito procesal tú no vayas a prisión, porque para eso están los tribunales penales. Pero en adición a esa normativa también tenemos los recursos ante la Suprema, que usted puede suspender a un abogado en el ejercicio de sus funciones por 1 año o ante el Colegio de Abogados. Pero
no es lo mismo para un abogado, es muy, pero muy fuerte tener todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia enfrente, usted siendo juzgado, y que luego salga una sentencia suspendiéndolo, porque esa sentencia se queda ahí para el resto de la vida, y como dicen, eso no se lo quita a nadie, porque el pleno completo es que falla. Pero así es, Hilario. Además, la tendencia del derecho moderno es a eliminar la prisión en delitos que no son trascendentes ni significativos. Aquí nosotros, y más adelante creo que analizaremos algo sobre la ley de expresión y difusión del pensamiento, donde la gran discusión en el Congreso actualmente es si nos adaptamos a lo que son las corrientes internacionales que establecen que no debería haber prisión por delito de opinión pública. Y aquí un poco esta ley que establece prisión de 6 meses a 2 años se está tratando de eliminar, y es ahí que hay un poco el tranque, la gran discusión, porque una mayoría de la opinión pública es favorable a que sea eliminado el elemento de la prisión. Lo mismo que en este caso, en la posibilidad de que alguien sea perseguido como litigante temerario, es decir, uno no entiende por qué tiene que medrar la prisión de por medio, porque no se trata de un robo, no se trata de un crimen, de un delito, se trata de una acción que probablemente puede verse como un cuasi delito, que puede ser que hay una falta pero sin intención. Probablemente el abogado litigante entienda que ha sometido las acciones necesarias, que está llevando el proceso con todo el rigor y con toda la dureza que demanda la circunstancia procesal, y sin embargo la otra parte considere que dichas acciones son temerarias. De manera, Hilario, que reiteramos entonces, además de estar a la vanguardia y en armonía con lo que son los criterios de la Suprema Corte de Justicia en este sentido, también está en armonía y acorde con lo que son los criterios internacionales de un poco eliminar la presión de delitos que no conlleven mucha gravedad. Sí, así mismo. Mira, Julio, por otro lado tenemos otra sentencia del Tribunal Constitucional que establece la inconstitucionalidad de la norma. Si recuerdas, teníamos un problema hace unos años detrás, donde los alguaciles sin la fuerza pública se agenciaban de una especie de fuerza paramilitar pública y te embargaban en cualquier momento, especialmente los laboralistas que llegaban y arrasaban. Y el problema aquí, fruto de que no eran castigados, porque ahí es que viene el principal problema. Al no ser castigados, el sistema judicial tuvo que buscar una salida. Y entonces el Procurador General de la República dicta una resolución y establece que para obtener la fuerza pública tienen que llenar estos requisitos X. Esos requisitos en verdad no estaban en ninguna norma. Y la Asociación de Alguaciles, como era de esperar, se introduce un recurso de inconstitucionalidad contra esa resolución del Procurador y una circular de la Suprema Corte de Justicia al mismo tiempo. El Tribunal Constitucional, en cuanto a la circular, ratificó un principio que ya han mantenido, y es que al ser una norma administrativa interna que no aplica a todo el mundo, se declaraba inadmisible, ya que el mecanismo es el recurso vía contencioso administrativo. Ahora, en cuanto a la resolución, dictó una sentencia muy interesante, y es que dice, bueno, ciertamente es inconstitucional, pero si yo la declaro inconstitucional ahora, voy a crear un caos con el esquema de desalojos o utilización de fuerza pública, por lo cual difiero la inconstitucionalidad por 2 años y exhorto al Poder Legislativo y o a través del Poder Judicial, con la oportunidad que ellos tienen de presentar anteproyectos, a que legislen al respecto. Entonces tú tienes una decisión pragmática. Existe un voto que disiente, que es del magistrado Hermógenes, y que tiene bastante fundamento, pero quizás por lo largo que es la misma sentencia no podemos ya discutirla más a detalle. Sí, Hilario, hay que saber que el auxilio de la fuerza pública se convirtió en una costumbre que no estaba normada, y era por la incapacidad que tenían los oficiales ministeriales de justicia de ejecutar una decisión que había emanado de un órgano jurisdiccional. Era una situación que se tornaba tortuosa, y se hizo costumbre entonces que el alguacil se acompañara de miembros de la Policía Nacional que le eran otorgados a través del Departamento de Fuerza Pública de la Fiscalía, sobre todo de la Fiscalía del Distrito Nacional y de Santiago, que son las más numerosas y un poco donde se dirimen litigios de mayor monto. Tenía que otorgarle la fuerza pública, y sin la misma los alguaciles no podían ejecutar su decisión. Cabe recordar, tú decías, de hecho memorable, una vez se ejecutó una sentencia contra la cervecería vegana, y
chofer entraron en un camión cerrado, Sí. haciendo pasar que iban a expedir una mercancía, y sin embargo, cuando entraron al establecimiento, lo que había era el alguacil con un contingente policial, y un poco tomaron posesión y el alguacil ejecutó la decisión que se permitía ejecutar. Pero al diferirlo por 2 años, tal como tú estableces, da la oportunidad a que la Suprema Corte, que tiene iniciativa legislativa, pueda someter un proyecto de ley que ojalá lo someta a la mayor brevedad, y que el procedimiento que se establezca para el otorgamiento de la fuerza pública sea un procedimiento ágil y expedito, que no implique una traba más para la ejecución de una decisión que ha obtenido ya alguien que ha obtenido ganancia de causa en un proceso, porque la práctica ha demostrado que, si bien es cierto que la fuerza pública implica seguridad para el alguacil, pero encarece los costos procesales, porque tú sabes lo que hay que pagarle al alguacil, al encargado de la fuerza pública y a todos los que participan como auxiliares de la fuerza pública. Y segundo, un poco una traba, encarece y pone traba, porque tú tenías tu decisión, ya había un alguacil habilitado, sin embargo te ponían ahí, citaban a la contraparte, en contra de la cual tú ibas a ejecutar la decisión, para darle una última oportunidad, y eso también aplazaba los procesos y lo eternizaba. De manera que la Suprema Corte de Justicia, que tiene iniciativa legislativa y que, según tengo conocimiento, está trabajando también en otro anteproyecto de ley para normar la profesión de abogado, presenta un proyecto que instituye algo rápido, expedito, y que no constituye una traba para la justicia. Entonces, Hilario, continuamos nuestro próximo segmento, amigos televidentes. Buenas noches, amigos televidentes. Continuamos en su programa Debate Jurídico. En estos momentos estamos en el inicio de la discusión sobre el caso del PRD, Julio, que a veces nosotros mismos nos decimos que por qué nuevamente, pero es que surgen tantos incidentes nuevos y tienen ramificaciones legales que nos obligan a discutirlo. De todas formas, invitamos a nuestros amigos televidentes a que, a través de las direcciones de redes sociales que salen en pantalla, pueden enviar cualquier pregunta o tema que para ustedes sea de interés. Nosotros nos encargaríamos de investigarlo y tratarlo en algún programa futuro. Julio, en esta semana, y otra de las cosas que siguen ocurriendo, el PRD, o la facción que representa una mayoría, yo diría, del partido, intentaron ya acciones que se convierten en semiderecho, pero con fundamentos jurídicos, buscando reducir la influencia y el poder que en la actualidad el presidente Miguel tiene en el partido. Y entre esos tenemos la oposición al pago de los fondos que representan, que vienen por la ley política, por la ley de partidos políticos, que le corresponde al PRD, y la oposición ante instituciones financieras. Como tú sabes, las instituciones financieras, automáticamente llega esta notificación, van a decir: no, yo no soy juez del embargo, esos fondos que están ahí del PRD, yo no te los puedo entregar. La Junta Central Electoral, al ser una entidad gubernamental, tiene mayor flexibilidad, pero esa oposición, sin embargo, surte un efecto contundente, y mientras más tiempo la facción lo pueda mantener, más difícil se le va a hacer a Miguel poder gobernar, porque te aseguro que esos fondos le permiten a él tener sus allegados, maniobrar políticamente, maniobrabilidad, posibilidad de acceso a los medios, si no va a tener que sacarlo de su bolsillo. Entonces, en verdad, y me excusa que habíamos mencionado anteriormente, esa facción por primera vez está tomando decisiones y acciones, y se la está jugando, vamos a decir, porque tú podrías generar responsabilidades, para forzar a sacar a el señor Miguel de su comodidad, de su confortable situación. Exacto, de su confortable situación. La facción de Hipólito Mejía ha sostenido el criterio de que la presidencia de Miguel Vargas Maldonado vencía y venció el 19 de julio del año 2013. Y partía